Hola, 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 ¿qué tal redes emprendedores? Muy buenos días. Darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos al grano. Vamos a premiar a alguien, dice así. Dejé esta publicación tanto en Telegram como en YouTube. Dice, hola tres, no olviden comentar en los videos. Escogeré un comentario al azar y será premiado en el siguiente video. ¿Cuál video? En este video que están viendo. Bueno, como ya saben, pues lo ideal de poquito a poco es darle empeño y ganas a que ustedes se animen. Uno, en que vean que esto sí funciona. Dos, que se animen a estar viendo contenido, a estar ahí diariamente. Y por eso les agradezco. Por otro lado, también darles las gracias por cada persona que comparte el contenido, por cada seguidor nuevo que se obtiene en la comunidad. Muchas gracias. Recuerden que se trabaja por objetivos y vamos a buscar un objetivo. Muy bien. Listo. La pregunta de ustedes es, bueno, pero ¿cuál será el premio? ¿O qué va a ser el premio? Muy bien. Miren lo que voy a hacer. Voy a ser bastante generoso. El premio va a ser el siguiente. Voy a trabajar en una... voy a trabajar con gestión de riesgo. Voy a trabajar con gestión de riesgo. Y voy a utilizar, escuchen muy bien, y voy a utilizar esta cuenta que tengo aquí. Y vamos a trabajar por un tiempo de 15 minutos seguidos. Voy a trabajar 15 minutos. Cuando digo vamos, estoy hablando a mí solo. Entonces, 15 minutos seguidos voy a operar, pero utilizando una gestión de riesgo. Entonces, la gestión de riesgo va a ser la siguiente: 1, 3, 8, 25, 60, 150, 350 y 850. Muy bien, voy a utilizar esta gestión de riesgo para esa cuenta que tengo ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar seguido en un minuto a minuto durante 15 minutos. Durante 15 minutos. Y durante 15 minutos voy a mirar cuánto de capital de ganancia se hizo. Y eso se le va a dar a la persona que quede como ganador. ¿Cómo se va a elegir el comentario ganador? Pues para eso hay páginas de sorteo. Entonces vamos a aplicar una página de sorteo para que vean cómo todo es válido. En ningún momento como que hay alguien en especial, que es que a ese se le va a entregar. No, va a haber una página en especial que nos va a permitir escoger un ganador. Al final se decidió escoger el último video, que fue el que tuvo más comentarios de acuerdo a la publicación que se hizo. Muchas gracias. Por otro lado, darles las gracias a todos ustedes. Entonces, la pregunta es, Manuel, pero ¿y si quemas la cuenta? Pues no, muchachos, yo no voy a quemar la cuenta. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Por eso somos exitosos. Sí, hay una posibilidad de llegarse a caer, pero esa posibilidad no la voy a considerar aquí, porque simplemente cuando inicio, simplemente digo, todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar. Entonces, son las 8 y 4 minutos AM en hora mi país, Colombia. Antes de iniciar, también les iba a decir, o les iba a indicar, o los voy a alertar de que hay un Instagram que se hace pasar por mí. Vende servicios de copy trading, muchachos. Si ustedes ven esta cuenta, bloqueen esta cuenta y repórtenla, porque esta cuenta no soy yo. Ha engañado a muchas personas. Dice que soy yo. Ya anterior le hice eliminar una cuenta, pero nuevamente creó otra. O sea, en pocas palabras, está ahí. Entonces esta persona, si pueden, bloqueenla. De igual manera, en la descripción voy a colocar cuenta falsa.
para que ustedes se vayan con más facilidad y bloqueen esta cuenta para que nuevamente volvamos a eliminar esta cuenta, para que no siga engañando a más personas. ¿Listo? Esta persona hace todo esto. Esta persona crea enlaces con mi logo, pero no soy yo. Perfecto, no soy yo esta persona, como para que no se dejen engañar. Si es que escuchamos que manden audio donde está tu voz o se escucha tu voz, no, no tiene nada que ver. Estas personas son profesionales en lo que hacen, o sea, son ladrones profesionales, entonces no se dejen engañar. Perfecto, ellos pueden tranquilamente imitar o sacar de un video un audio, cualquier cosa, entonces no se dejen engañar. Muchas gracias por ese apoyo y no siendo más, vamos a iniciar. Muy bien, entonces aquí dice que son las 8:06, terminamos a las 21, 15 minutos y voy a iniciar a partir de ya. Ya saben qué gestión de riesgo elegí. Terminamos a las 8:21, nos vamos a olvidar del tiempo y vamos a observar. Entonces aquí voy a tomar esta entrada a la baja. La voy a tomar a la baja, aún sabiendo de que el precio va hacia arriba. El precio va hacia arriba. Miren muchachos, entonces tenemos 716, teníamos 717, listo. Ayúdenme, acuérdenme de ese valor, 717, y con lo que se cierre, listo. Muy bien, obviamente el decimal 717, y ya con lo que se cierre ahí en adelante es lo que se va a ganar la persona. ¿Por qué 16? Yo digo que 17 porque ya está corriendo $1. Muy bien, ahorita sí. O sea que el ganador ya lleva $1 de ganancias. El ganador ya lleva $1 de ganancia. Entonces vamos a observar. Vamos a mirar aquí. Veamos. Voy a mirar hacia dónde meto la siguiente entrada. Entonces el precio aquí va de, digamos, de caída, pero de igual manera yo estoy viendo como que el precio se le está dificultando mucho irse hacia esa dirección. Entonces, como estoy operando aquí en un minuto a minuto, entonces lo que estoy haciendo es tomando entradas un poco más veloz, un poco más rápido, y lo que estoy haciendo es aprovechándome de cualquier circunstancia o de cualquier momento que me dé el precio. Ahorita que de pronto el precio se va a ir en retroceso o en continuidad, obviamente en cualquier momento lo va a hacer. Ahorita vamos a observar, aquí vemos como el precio lo que hizo fue retroceder y empezar de poquito a poco, el precio empezó a subir, ¿cierto? Pero ahorita veo como intenta retroceder, entonces vamos a operar, wow, ya aquí, pónganle cuidado, muy bien. Aquí lo que iba a hacer era yo tomar una entrada, iba a tomar yo una entrada justo en la parte inicial, o sea, o superior, aquí, y irme a la baja. Al ver que estaba retrocediendo, pues lo que estaba haciendo era aprovechándome de un excelente punto de entrada y aprovechar el agotamiento y irme a favor de lo que estaba haciendo el precio. Muy bien, continuamos con una nueva opción. Si este contenido te está sirviendo, te invito a que te suscribas a este canal. Por otro lado, recuerda que vamos a estar haciendo más sorteos, entonces tú puedes ser beneficiado en esos sorteos. Vamos a ver qué hacemos aquí nuevamente. Entonces el precio aquí posiblemente iría hacia arriba, ¿cierto? Ahorita, ¿por qué metí $1? Porque si la anterior ni se ganó ni se perdió, significa que pues yo debo meter $1. Ahorita se van a preguntar, Manuel, ¿por qué operaste hacia arriba? ¿Qué viste? El precio de repente a veces también tiró como un impulso bajista, pero operé hacia arriba por la fractalidad verde, roja, verde, roja, y esta debería ser por fractalidad una posible verde. Entonces eso es lo que estoy analizando ahí. Nuevamente vamos a darle aquí continuidad, vamos a abrir una nueva opción y observamos lo que va haciendo el precio. Entonces por ahora me voy a olvidar de la hora, son 15 minutos seguidos, vamos a observar. Ok, muy bien, el precio ok,
entrada en positivo. Entonces vamos a ver esta vela que hace. Vemos como lentamente va hacia abajo. Entonces por debajo del cuerpo de esa vela, ¿no? Por debajo del cuerpo de esta vela dice la teoría que eso puede ser un nivel de soporte o de resistencia, pero entonces no lo hizo. Muy bien, entonces vamos aquí hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo iba a aprovechar que ella bajó que bajara, perdón, no que bajó, que bajara por debajo del cuerpo de la vela, por debajo del cuerpo de la vela, y ya yo opero hacia arriba. ¿Listo? O sea, buscando un rechazo. Para los que se pregunten qué estamos haciendo hoy estamos haciendo un profit para un comentario al azar. Y este profit se le va a dar a ese participante. Para eso te invito a que te suscribas, comparte este canal. Nuevamente, la entrada en positivo. Muy bien. Ahorita tenemos aquí una verde, una roja, una verde, una roja. Eso significa que es cierto que llevamos una fractalidad hace mucho. Ahorita necesitamos saber qué vamos a hacer porque ya la vela se pasó del punto de inicio y en ningún momento nos está dando una posibilidad de entrada. Ok, aquí yo la consideraría porque está arriba del nivel. Lo voy a marcar porque de pronto hay traders que dicen, pero bueno, ¿a qué nivel se refiere Manuel? Manuel se refiere a este nivel de aquí. Esto es un nivel y dice la teoría que cuando yo me baso en un nivel por encima para tomar un rechazo, digamos llevo las de ganar. ¿Por qué? Porque el precio puede rechazar a partir de ahí. De pronto me van a preguntar, Manuel, ¿y qué pasa si el precio continúa y continúa subiendo? Obviamente se pierde la entrada, ¿cierto? Pero no pasa nada, porque de igual manera la teoría es que la vela va a cerrar por debajo de este nivel. Si no cierra, para eso hay una siguiente oportunidad, porque yo estoy utilizando una gestión de riesgo, la cual me permite incluir pérdidas en mis entradas y al final finalizar en profit. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos aquí a operar a la baja. ¿Por qué operé aquí a la baja? A pesar de que formó tanta fuerza alcista, porque el precio así como está bajando está retrocediendo y entonces se está manifestando de una manera un poco volátil, y adicional a eso por teoría esta vela debería quedar roja. Entonces yo consideré que tomé un excelente punto de entrada para irme hacia abajo. Ahorita si esta vela se va, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque para eso hay una siguiente oportunidad que aprovechar. Observamos. El precio siempre hace lo que quiera, entonces por eso no nos tenemos que preocupar. Miren lo que pasó aquí. Aquí perdí una entrada, muchachos, pero vamos a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el precio subió con tanta fuerza alcista, que no sería raro que al final rompa ese nivel. Lo voy a marcar porque hay algunos traders que me han dicho, Manuel, es que no sé de qué nivel hablas. Me estoy refiriendo a estos niveles de números redondos. Muy bien. Entonces aquí marco el nivel, analizamos y abrimos una nueva opción. No se preocupe que el ganador de este concurso le beneficia que yo pierda entradas. ¿Por qué? Porque a medida de que yo avance en una pérdida, cada vez lo que gane obviamente va a ser más alto porque la entrada va a ser más alta. Entonces aquí digamos si yo llegase, digamos, ejemplo, que esta entrada se llegara a perder, ya sería una de 8. Obviamente ya esta persona va a ir ganando un poco más y así sucesivamente. Listo. Ahorita esta vela va hacia arriba, pero lo que yo estoy haciendo en este minuto a minuto es darle tiempo a la vela como para que tome una orientación clara, o sea, que me dé una definición de hacia dónde es que va. Entonces ya yo digo, bueno, posiblemente ella puede subir, ¿cierto? Entonces, pero está muy arriba como para yo cogerla más hacia arriba. Yo prefiero más bien cogerla como un rechazo. Y entonces, qué cosa de que si de pronto ella sube y al final termina yéndose hacia arriba como lo está haciendo ahí, pues de igual manera yo quedé arriba con un excelente punto de entrada. Pero entonces, y si retrocede, yo no tengo nada de que lamentarme porque de igual manera tengo un excelente punto de entrada. Ahorita vamos a abrir aquí una nueva opción. Vamos a cerrar aquí y vamos a abrir una nueva opción.
Listo, se gana la entrada. Miren, se gana la entrada, ¿por qué? Porque tengo un excelente punto de entrada. ¿Vieron? Hay que ser muy inteligente a la hora de estar operando. Muchos dicen, no, pero es que lo que haces no funciona. ¿Por qué no funciona lo que haces? Porque aquello que haces simplemente no sabes cómo lo haces. Simplemente estás operando por arriesgar tu dinero, estás operando porque tú simplemente tú dijiste que creías que tú lo podías hacer y listo, pero en ningún momento te preparaste, en ningún momento estudiaste, en ningún momento hiciste nada como para que esto cambiara. Listo, abrimos una nueva opción y vamos a observar qué va haciendo el precio. Recuerden que el ganador se lleva la ganancia que haga. Inicié con 7.17 y lo que gane o lo que sume esta persona hasta los 21, vamos a observar. Entonces aquí listo, muy bien, esa vela lleva movimiento alcista, esta vela lleva movimiento alcista y vamos a observar. Listo, tengo 15 segundos para operar esa vela, pero voy a observar lo que hace el precio poquito a poco. Muy bien, se encuentra en parte superior, pero voy a tomar más bien, en vez de tomar una continuidad, voy a tomar un rechazo. ¿Por qué? Porque si la vela lleva fuerza alcista, eso es muy bien, hay que irnos a favor de la fuerza, pero también hay que considerar de que la vela hace rato salió de su punto de inicio. Lo cual, muchachos, no sería raro que de pronto o de repente esta vela llegue y nos deje por fuera. ¿Por qué? Porque se toma acá arriba, se toma justo aquí, pero ella ya lleva todo esto de recorrido, ella puede rechazar, y entonces eso es lo que yo estoy observando a la hora de estar operando. Veamos nuevamente la fuerza. Entonces ahorita se está balanceando, o sea, como con más oportunidad hacia abajo, pero de igual manera la fuerza no es que sea tan extrema. Vamos a observar nuevamente. Entonces aquí esperemos qué pasa en estos últimos segundos. Está rechazando hacia arriba, pero sí, vámonos definitivamente hacia arriba, porque sus rechazos cada vez son como más notables hacia arriba. Ahorita eso no significa que ella tiene que quedar alcista. Recuerden que en ningún momento la vela no tiene que. Simplemente lo que tenemos que hacer es operar a favor de lo que estemos viendo y simplemente esperamos el resultado. Obviamente pues yo debo de tener cierto nivel de acierto, porque tampoco es que yo metí una entrada y a esperar el resultado y ya no, porque cuando ya yo opero con seguridad ya yo tengo un nivel de acierto para poder tomar ese tipo de decisiones. Vamos aquí hacia abajo porque el mercado salió, digamos, o brindó una fuerza muy alta con esta vela anterior, una fuerza muy alta nuevamente con esta vela anterior, y está generando en estos momentos una continuidad. Nuevamente una fuerza muy alta y está brindando en este momento una fuerza, digamos, bastante potente hacia abajo. Muy bien, abrimos otra nueva opción y observamos, vamos esperando qué va haciendo el mercado. Vamos a mirar. Ok, lleva una continuidad en estos momentos. Observamos lo que va haciendo el precio y obviamente pues por gestión de riesgo a mí me toca regresar a la primera entrada, porque se supone que estoy utilizando una gestión de riesgo de 1, 3, 25, 60, 150, 350 y 850 en caso de irme a la última. ¿Listo? Entonces cada vez que yo gane debo de regresar atrás, por eso es que gané la de 3 y regreso automáticamente a la de 1. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ahorita de pronto hay traders que de pronto en martingala no les va tan bien, pero si un trader de esos quisiera un consejo es que edúcate, digamos, en el contenido, porque muchas veces entramos al mercado y yo llevo únicamente un mes, llevo 5 meses
y ya nosotros queremos estar haciendo los millones de los millones y eso no es así. Primero tenemos que educarnos. Nosotros, si no nos educamos, ¿cómo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a obtener una ganancia? ¿Cómo vamos a obtener, digamos, una constancia? Porque la ganancia la puede hacer cualquiera, sin experiencia, con experiencia, en un solo día. Pero el problema es mantener esa constancia de ganar. O sea, cualquier novato puede subir una cuenta en par patadas, digamos, como me disculpa la expresión, digamos, pudo hacer 10,000, 20,000 dólares, pero la pregunta es, ¿será que lo vuelve a hacer? Entonces por eso es que digo que es muy importante el nivel de educación, porque si te educas ya las cosas van a cambiar. Es muy distinto, voy a hacer esto por X o Y razón, voy a hacer esto por X o Y razón, porque ya tengo el conocimiento de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo que voy a hacer, a que, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué miramos, qué podemos replicar o bueno, hay que entender, o sea, a lo que me refiero es que hay que entender. Muchos traders me dicen, Manuel, hablan de la teoría, dice muchacho, no hay un libro en específico que diga toda la teoría que yo digo. Lo que pasa es que yo en mi recorrido de estudio y disciplina, pues he alcanzado, digamos, a obtener mucho conocimiento en diversas cosas. Creo que vamos a darle 5 minutos más. Bueno, voy a obtener, digamos, mucho conocimiento en diversas funciones, en diversas acciones. Entonces ya yo voy recopilando toda esa información y ahí es donde yo digo, la teoría dice que. La teoría dice que puedo hacer esto, la teoría dice que puedo meter una entrada hacia arriba aquí por esta razón, la teoría dice que puedo retroceder y así sucesivamente. Todo ese conocimiento lo tengo grabado. Por eso es que les digo que a ti se te pueden robar el nombre, se te pueden robar todo, pero si tú tienes el conocimiento no. Eso es lo más importante. Bueno, muy bien muchachos, decidí darle un poco de continuidad porque quiero premiarle un poquito más alto a esta persona. Vamos a darle, dijimos que hasta las I-21, 5 minutos más, entonces sería hasta las I-26. Hasta las I-26, muy bien, vamos a observar, más adelante vamos a hacer un premio más alto, pero por ahora estamos iniciando con esto. Vamos a ver, baja y sube fuerte, entonces muy bien, entonces vamos hacia arriba, ¿cierto? Porque el mismo precio me lo está indicando, yo no opero hacia arriba porque a mí me dio la gana. Yo opero hacia arriba porque el precio me está indicando pues que me vaya hacia arriba. Obviamente tengo que tener un excelente punto de entrada, pero la vela cuando yo tomé la entrada me dejó por fuera. O sea, el delay, o sea, la velocidad que llevaba el precio en ese momento me deja más arriba del inicio. O sea, yo no quería tomar el punto acá, lo quería tomar en realidad acá, pero ya yo ahí no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque ya la entrada se tomó. ¿Ya la entrada se tomó? Entonces ahí lo que hay que hacer es esperar. Nuevamente observamos, escuchen muy bien, nuevamente observamos. Excelente. Listo, entonces tenemos 3 minutos de trading. Vamos a ver, en un minuto a minuto. Vamos a esperar aquí. Voy a esperar una oportunidad, pues como lleva tanta continuidad, yo esperaba. Voy a dejarla que suba arriba. Muy bien. Entonces, yo lo que estaba esperando hacer, muchachos, era dejar que ella retrocediera abajo para tomarla hacia arriba, porque ella lleva fuerza alcista. Pero como estoy en un minuto a minuto y sí o sí ya me toca operar, yo prefiero operar un retroceso que una continuidad. ¿Por qué? Porque resulta que el precio aquí hay un nivel muy cerca, muchachos. Aquí hay un nivel muy cerca, lo cual me puede dejar por fuera. O sea, ¿por qué? Porque la vela puede hacer un retroceso en ese nivel. Entonces prefiero tomar un excelente punto de entrada y tomar el riesgo de esta manera a que de pronto estar ojalá suba. No, yo prefiero más bien tomar el retroceso sabiendo que la vela ya se alejó lo suficiente de su inicio. Muy bien.
Ok, ahorita veamos la fuerza. No. Ok, tiene fuerza bajista en este momento esta vela. Entonces vamos a aprovechar aquí la entrada. Muy bien, tiene demasiada fuerza bajista. Vamos a esperar un retroceso. Y nos vamos hacia abajo porque su fuerza es definitiva bajista. Ok, operamos justo en el momento menos indicado. Lo ideal era tomarla cuando estaba acá, porque ella lleva una fuerza tan desesperada hacia abajo que no sería raro pues que ella finalice en este nivel, porque eso fue lo que yo busqué hacer. Acá arriba hay otro nivel, hay que tenerlo en cuenta, este nivel de aquí, pero resulta que acá abajo hay otro nivel. Como acá abajo hay otro nivel, pues yo lo que busqué era que como llevaba tanta fuerza, la vela llevaba tanta fuerza, entonces al final finalizara. Ok, se perdió no se perdió, quedó en ceros. Vamos a tomar aquí la última entrada. Muy bien, entonces yo lo que buscaba era que el precio llegara hasta aquí, por eso la tomé acá arriba. Entonces, ahorita que estoy buscando, hay un nivel, una vela sí envolvente, posible continuidad, pero también se puede convertir en una posible vela de agotamiento. ¿Por qué? Porque justamente muchachos, aquí se encuentra un nivel. Justamente aquí se encuentra un nivel. Si ahí se encuentra un nivel, entonces ya lo que nosotros buscamos es un posible agotamiento de ahí. Ahorita de pronto me van a preguntar ustedes, Manuel, ¿y no hay manera de que esa vela siga o continúe su movimiento bajista? Todas, muchachos, hay todas las maneras de que eso sí suceda. Simplemente pues yo ahorita aquí estoy empeñado en lo que estoy haciendo. Muy bien, y se pierde la entrada. ¿Qué pasa? La entrada se pierde, ¿por qué? Porque... momento. Muy bien. La entrada se pierde porque al final el precio continúa con su movimiento bajista. De acuerdo a eso, vamos a darle continuidad bajista a este precio. ¿Para qué? Para que se vaya hacia abajo. Listo. Ya con esta entrada vamos a finalizar. Vamos a abrir aquí una nueva opción. Voy a cerrar aquí. Entonces, el precio generó el retroceso a partir de aquí. Entonces, vela envolvente. Muy bien. Tiene mucha fuerza. Bajista. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que considerar un posible rechazo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Dejar que el precio continúe. O sea, que haga lo que tenga que hacer. Ya está intentando retroceder. Sí, ya lo hace. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Veo como el precio, o sea, el precio tiene, digamos, inició con fuerza bajista, pero empezó también a retroceder, a retroceder, a retroceder. Entonces lo que estaba buscando aquí era darle, digamos, tomar un excelente punto de entrada lo más abajo posible para irme hacia arriba, ya que también lleva fuerza alcista y esto es un patrón de vela envolvente y me estoy yendo a favor del patrón. Entonces en continuidad hasta aquí, hasta este punto. Muy bien, operación positiva. Vamos a ver cuánto se ganó este trade. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos, eran 7.17, entonces cogemos 17, colocamos el valor 36 menos 17. Listo, 19. Esta persona, hagan la cuenta ustedes. Y si me equivoqué, pues tengo derecho a equivocarme. Recuerden que soy un ser humano común y corriente. Entonces, nuevamente, 36 menos 17 que tenía da un total de 19. Eso se gana esta persona, $19. Es el primer sorteo que se hace. Entonces, los invito a que se suscriban a este canal para que sigan participando. ¿Cómo vamos a elegir este ganador? Ahorita la pregunta es ¿cómo lo vamos a elegir?
Sencillo, muchachos. Resulta que de acuerdo a lo que se vio, el último video pues tuvo mucha reacción de acuerdo a estos comentarios, entonces voy a elegir el último video. Este fue el último video, voy a escoger un video cualquiera al azar. Más adelante les voy a especificar a qué video me refiero, como para que ustedes todos participen de un solo video y los comentarios sean sobre un solo video. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a copiar el enlace de este video, lo copio, lo voy a pegar aquí en esta página y vamos a observar. Entonces aquí voy a comenzar. ¿Qué hace esta página? Esta página me ayuda a elegir un ganador al azar. O sea, a mí aquí yo no tengo preferencias con ninguno tengo preferencias, todos los aprecio mucho, pero para mí no hay una preferencia. Muy bien, entonces aquí ya me muestra el video. Aquí dice cargar comentarios. Vamos a cargar los comentarios. Dice que está cargando muy bien. Aquí me están pidiendo las opciones. Vamos a poner un suplente. Aquí dice vamos a poner un suplente en caso de que esta persona de pronto no esté, no conteste, no hable. Entonces aquí voy a poner un suplente. Y aquí voy a darle, aquí aparecen los comentarios, muchachos. Y vamos a coger en una cuenta regresiva de 5 segundos. Voy a elegir el ganador. Entonces yo no lo elijo, lo elige el sistema. Entonces vamos a observar. Miren, pueden verificar. Yo no estoy escogiendo a alguien porque sí, sino el sistema mismo lo elige. Observamos. Dice que se encuentra, me pide que le dé comenzar. Ya voy a continuar aquí. Un momento que se descargó este equipo y le voy a dar comenzar. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Dice así, Ricardo Domínguez es el ganador de este sorteo. Ricardo. Y dice que como segunda opción está Jennifer. O sea, ¿qué me da a entender esto? De que si de pronto Ricardo por algún motivo no contesta, yo le voy a hablar, le voy a escribir en el comentario para que me deje su correo, porque no falta que alguien se quiera hacer pasar por Ricardo. Entonces Ricardo en el mismo comentario me va a escribir su correo y ya yo le voy a escribir directamente y se le va a hacer entrega de lo ganado. Muy bien, entonces nuevamente voy a irme aquí directamente como para que ustedes vean que esto es algo muy transparente. Me voy a ir directamente al video. Nuevamente vamos a irnos al video. Escogí este video, pues vi como que tuvo más interacción y vamos a buscar los comentarios. Veamos a ver dónde está Ricardo. Busquemos a Ricardo Domínguez. Muy bien, entonces aquí le voy a dar voy a escribirle a Ricardo. Muy bien. Eres el ganador del sorteo. Ok, ¿qué va a hacer Ricardo? Cuando Ricardo ya reciba, él va a escribir en el comentario que ya recibió. Perfecto. Ricardo, si ves este video, un saludo para ti, muchas gracias por tu apoyo, bendiciones, espero que estés aprovechando este contenido al igual que todos los demás. Bendiciones, eres el ganador de este sorteo. Espero que disfrutes estar participando y estar capacitándote para buscar hacer lo que tú quieres hacer. Muchas gracias a todos por su apoyo, bendiciones y espero que tengan un excelente día y hasta luego, traders.